Desde que Epicuro formulara la paradoja que lleva su nombre, en la que señalaba la dificultad de conciliar la existencia de un Dios bueno y omnipotente y la existencia de males diversos que afligen al hombre, las mentes más preclaras de la historia del pensamiento han intentado arrojar luz sobre el aparentemente irresoluble problema del mal. De San Agustín a Santo Tomás, defensores de la teoría del libre albedrío, pasando por David Hume, Leibniz, Schopenhauer o Kant, hasta llegar a la actualidad. El mal se presenta como un problema innegable y angustioso para el hombre. Para Santo Tomás, el mal no tiene naturaleza o esencia ni causa eficiente ni forma, es la carencia de bien. Dios, por su parte, es causa primera de todo bien y toda bondad participa de la bondad de Dios. El mal no podría tener, por tanto, su causa en Dios. Además, Santo Tomás distingue entre el mal físico, que no es más que la privación del bien, y el mal moral, que solo se da en los actos humanos entendidos como actos libres. De este modo, el único causante del mal moral es el mismo hombre, puesto que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propio albedrío, tanto para el gobierno del mundo como de sí mismo. La respuesta moderna al problema del mal provoca en el pensamiento una mutación en la concepción de Dios que pasaría a ser un Dios creador de un orden mecánico de cuyo mecanismo se desentiende, un Dios inoperante en la historia y también inoperante en la vida de los hombres. A esta concepción deísta sucedería una concepción atea que entiende que la existencia del mal es prueba de la inexistencia de Dios. Así que esta tarde lanzamos a nuestros invitados la pregunta que desde tiempos inmemoriales ha torturado a la humanidad. Si existe un Dios todopoderoso y providente que desea el bien de los hombres, ¿cómo es posible que permita la existencia del mal y también del sufrimiento? Una primera aproximación al problema del mal. Tal vez la primera cosa que a mí me viene a la cabeza como un dato que nunca debemos olvidar, y es que todo ser creado es finito. Por lo tanto, tiene capacidades limitadas. Por lo tanto, se va a encontrar con situaciones en que esas capacidades no resuelven un problema y eso lleva a frustración en el orden meramente material, también en el orden personal y en el orden moral. Por ejemplo, uno puede decir que es un mal un terremoto. Para quienes lo sufren, ciertamente eso es un mal. Pero podemos decir, desde el punto de vista geológico, que los terremotos son consecuencia necesaria de cómo funciona la naturaleza, y si no hubiese habido erupciones volcánicas con sus terremotos consecuentes, etcétera, la Tierra no sería habitable. Entonces, vemos que lo que nosotros llamamos mal, en gran parte, es simplemente la limitación inherente a todos los procesos de la naturaleza que dan lugar a situaciones que desde el punto de vista humano nos parecen negativas, nos parecen desagradables, pero tiene que funcionar la naturaleza según sus leyes para que la Tierra sea habitable, para que nosotros podamos desarrollar incluso toda nuestra vida. Y no es posible imaginar siquiera un mundo en el que nunca ocurre nada desagradable para alguien. Eso es una utopía que no tiene posibilidad de realizarse. Por eso se ha dicho algunas veces que Dios debería crear el mejor de los mundos posibles. No hay tal mejor de los mundos posibles, ni puede haberlo, porque en el momento en que cualquier realidad es finita, tendrá sus limitaciones y no me gustarán esos procesos en que esas limitaciones no están de acuerdo con mis preferencias. Pero la naturaleza no es omnipotente, ni puede serlo. Luego tenemos el capítulo más difícil, donde entra la responsabilidad humana. El mal moral podría evitarse, si uno quiere decirlo de una manera utópica, porque como Dios debe prever lo que hará todo ser humano en toda su vida, podría decidir crear solo aquellos que se han de portar bien.
y entonces no habría mal moral. Entonces uno puede preguntarse, y se lo han preguntado teólogos y filósofos, ¿por qué Dios permite que exista mal debido al mal uso de la libertad humana? Y ahí la respuesta, que puede parecer un tanto difícil de aceptar, pero que tiene una base lógica, es que todas las perfecciones de Dios pueden manifestarse en un mundo ideal donde no hay sufrimiento, donde no hay mal alguno, pero no podría manifestarse su misericordia. La misericordia solo puede manifestarse donde hay miseria. Y entonces Dios permite que haya miseria, no porque Él la quiera, sino porque deja ese posible modo de actuar a la libertad humana, y también hay miseria causada por efectos de la materia actuando según sus leyes, y eso permite que Dios manifieste su misericordia, incluso de la manera más asombrosamente directa, participando de nuestros males, participando de nuestros sufrimientos. Y eso es lo que nos dice precisamente la fe en la encarnación redentora. Dios no se queda en una especie de castillo aislado, sino que viene al mundo, participa de nuestros sufrimientos, participa incluso de la muerte, participa de las consecuencias del pecado, y entonces manifiesta de una manera muy clara, verdaderamente resplandeciente, su infinita misericordia y su amor hacia nosotros.